Hola queridos amigos, como siempre su doctor Tigre, su consejero de internautas en salud, ambiente y organización social, o sea en política, que hoy día les va a hablar acerca de cómo fue posible que Ecuador, en Ecuador la derecha llegara a triunfar, la derecha neoliberal, y que Ecuador volviera al siglo pasado, con Guillermo Lasso a la cabeza. ¿Cómo fue posible esto? Y esta conversación tiene que ver con lo que está pasando ahora en Perú y lo que está pasando la próxima semana en Chile, que tienen elecciones para hacer una nueva constitución. Si en Chile pues la derecha triunfa igual que ha triunfado en Ecuador, la constitución de Chile no diferirá mucho de la constitución de Pinochet, que está vigente desde 1974. Y por supuesto la situación en Perú puede ser también una situación crítica, porque si llega a ganar Keiko Fujimori, ya está anunciado que será derrocada porque tiene problemas de sobornos y de corrupción, por lo cual ella sería pues fácilmente destituida. Ya vimos que en Perú han sido destituidos 5 presidentes por esta razón. Entonces, aparentemente la única salida es Pedro Castillo, que es a su vez la extrema izquierda renaciente de América Latina. Ni siquiera estamos hablando de socialismo del siglo XXI. Estamos hablando de una inclinación casi maoísta de Perú. Pero lo importante de todo esto es entender que la pandemia que se originó en China y que ha tenido muchos muertos y muchos enfermos, no tantos como la gripe española, pero va por ahí. Es la segunda pandemia en el siglo, desde el siglo XX, que tiene semejante cantidad y semejante forma de propagación, especialmente la propagación, pero tiene la diferencia de que los muertos y los heridos, los enfermos, ya no son anónimos, como pasó en la gripe española, que se estima llegaron hasta 100 millones de seres humanos, pero en el caso de la pandemia actual se contabiliza cada uno de los muertos en todos los países, se registra, se sabe en tiempo real lo que pasa. Y eso significa un impacto psicológico y social mucho mayor que los 100 millones de muertos en una población que en ese tiempo, al comienzo del siglo XX, era la tercera parte de la población actual del mundo, pero que en el momento actual, pero en esta situación actual, se multiplica en el impacto psicológico, debido a que es una conciencia global la que permite entender qué es lo que está pasando en todos los países del mundo gracias a las comunicaciones satelitales, las comunicaciones por internet. Esto, como todos recordamos, se origina en China y tiene relación con el número de habitantes. China es el país más poblado del mundo y, curiosamente, afecta a las ciudades más pobladas del planeta: Nueva York, Milán, Wuhan y Sao Paulo, todas las ciudades más pobladas, Nueva Delhi ahora. Lo que produce este impacto ha sido un cambio en el orden social, porque el orden social estaba fundado básicamente en una relación de cercanía entre los seres humanos, que ahora se encuentra bloqueada porque tenemos la cuarentena, el distanciamiento social, pero además estas agotadoras y fatídicas horas de cuarentena, de distanciamiento social, que en este momento lo estamos viviendo en Ecuador, cuando ya no podemos salir los sábados y domingos durante 3 semanas y ningún día desde las 8 hasta las 5 de la mañana. Pero ha creado un nuevo sentimiento global, el sentimiento de solidaridad, que parte de la producción de vacunas y de la repartición a todos los seres humanos de las mismas, y fundamentalmente un sentimiento de solidaridad dentro de los mismos países, en los cuales las personas de tercera edad, las personas que se están más expuestas, como los trabajadores de la salud, de la seguridad, de la movilización, etcétera, son los primeros en recibir vacunas. También estamos viviendo un proceso
curioso y novedoso de adaptación a las circunstancias nuevas que estamos viviendo, en la que el Internet, el comercio por Internet, la educación por Internet, las comunicaciones por Internet, todo cambian las relaciones y cambian la operatividad y cambian la velocidad de la relación humana. Es ahora muy fácil comunicarse con cualquier persona de cualquier parte del planeta en tiempo real y hacer las compras en tiempo real y que las cosas lleguen a la casa inclusive. Esto cambia todo el orden que estábamos viviendo en el siglo XX y estos cambios a su vez siempre han significado, estos bruscos cambios en la historia de la humanidad parten ya originalmente de guerras, porque estamos viviendo una guerra bacteriológica, una guerra viral, una guerra contra un virus, pero tuvimos guerras de la Segunda Guerra Mundial, que fue la que produjo los mayores cambios en el siglo XX, junto con la gripe española, y estas guerras ahora se han concentrado en los países árabes en el siglo XX, porque la economía pasó de una economía que era la navegación a vela, el transporte con animales, a un transporte motorizado donde el petróleo se convirtió en el objeto de consumo humano más valioso y disputado. Por eso los países árabes hasta el día de hoy viven una guerra debido a que se convirtieron o tenían las mayores reservas de petróleo del mundo y por ellas los países se han disputado y por eso Siria, Líbano, Irán, Irak, Afganistán han sido el núcleo de los conflictos de la posguerra en el siglo XX. Hoy el gran problema pasa a ser la India, el país más pobre en población del mundo. Tiene 1.300 millones de habitantes, la mayor parte de pobreza, sumergidos en la pobreza, y por tanto la India pasa a ser ahora el principal foco emigratorio y el país que trastorna todo. Asia en sí, el continente asiático, está trastornando el planeta al tener la mayor cantidad de población humana. Estamos hablando de 2.800 millones de habitantes solo entre India y China, y entre los demás prácticamente tienen el 60% de la población del planeta Tierra. Y esta población ahora consume más. Ya no es la población que teníamos en el siglo XIX, que se contentaba con moverse a caballo, vivir en una casa, no necesitaba electricidad, teléfono, agua, luz, internet. Ciudades, transporte urbano, saneamiento ambiental, hospitales, medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy las mismas ciudades de China, Asia y todas esas necesitan más comida, más medicinas, más electricidad, más agua, en fin, necesitan, y lo que ellos necesitan trastorna el equilibrio del ecosistema. Por eso han invadido zonas silvestres y desde ahí se han originado la pandemia. Recordemos que la pandemia se origina por un virus originado en los murciélagos. ¿Qué es lo que estamos viviendo también? Pero en Ecuador, ¿cuál es la situación? ¿Por qué? También estamos viviendo un deterioro físico. La enfermedad se expandió, esta expansión fue fácil y se fue factible porque hubo un deterioro físico de los seres humanos, especialmente en las ciudades, y este deterioro físico creó una susceptibilidad determinada por la edad. Recordemos que los más viejos fueron los más susceptibles y los que tenían enfermedades previas. Después de eso, ahora con los nuevos virus se han extendido a otros grupos sociales, pero fundamentalmente los más viejos y los de enfermedades previas fueron las primeras víctimas. Hace un año precisamente perdí a mi hermana, que tenía una enfermedad previa, y fue en mayo del año pasado. Esto esto afectó fundamentalmente a Europa y Estados Unidos, porque en esos países había una mayor población de viejos, había una mayor población de gente con enfermedades crónicas, y por eso se ensañó inicialmente el problema de la pandemia en esas ciudades. Esto nos hizo ver que la actividad física y la actividad mental, la nutrición y el uso del espacio físico
se habían convertido en un problema que facilitaba la presencia de pestes. Entonces, la diferencia está en que las tragedias que suceden en los países asiáticos son básicamente tragedias sociales, religiosas y políticas, mientras que las tragedias que suceden en los países desarrollados de Europa y Estados Unidos son tragedias personales. Y esto se debe a que en ese lugar la comunicación pasó de ser una comunicación global a una comunicación interpersonal con el uso de las redes sociales. Así, las tragedias individuales, las tragedias de cada uno de los seres humanos de los países desarrollados se convirtieron en algo extremadamente importante para el resto del mundo. Si no, veamos lo que pasó con George Floyd. El asesinato de un afro-norteamericano convulsionó al mundo. Así pues, la concentración que han tenido desde la posguerra, desde la conquista y el descubrimiento de América en 1492 hasta la fecha, Europa y Estados Unidos, de la riqueza, del poder, ha convertido a Estados Unidos y en Europa en focos de atracción magnética de la migración mundial. Y ahora ellos, luego de esta pandemia, pues pasan a ser y a vivir lo que se llama la guerra migratoria. La guerra migratoria ya se la vive en la frontera sur de los Estados Unidos y próximamente ya también se la vive en el Mediterráneo, y esto es lo que se viene inmediatamente después de la pandemia. En cambio, lo que hablamos del deterioro económico, que ha sido la siguiente consecuencia funesta de esta pandemia, es decir, este problema de gastos, ingresos, de ahorro, de estabilidad, de desigualdad económica, se ha manifestado de manera más brutal en África y especialmente en América Latina, donde el empleo, el trabajo se ha convertido en una tortura, en un sufrimiento. Como consecuencia, estos países, que además son países que están más expuestos a los cambios climáticos, porque nosotros tenemos la susceptibilidad, por ejemplo, ante la corriente del Niño, la corriente de Humboldt, la cadena, el cinturón de fuego del Pacífico, la extinción que afecta sobre todo a los países donde había más biodiversidad, como África o Sudamérica. Esto afecta fundamentalmente a la biodiversidad, y como consecuencia de este cambio brutal, no solamente en la situación económica, en las necesidades, ya no es la misma población pobre del siglo pasado y del antepasado. La población pobre del siglo antepasado produjo las guerras de la independencia. La población pobre de América Latina y de África en la Segunda Guerra Mundial, especialmente de África, produjo las guerras anticoloniales contra el imperialismo colonial de Europa en África, por ejemplo, y luego ahora pues los dos continentes que se han librado de ser colonias de las potencias europeas enfrentan o están generando o se ha convertido en la cuna de olas migratorias entremoniadas, terribles, que invaden África. África está invadiendo Europa por el Mediterráneo, América Latina está invadiendo Estados Unidos por la frontera mexicana, y esto se debe fundamentalmente a que nuestros países viven tragedias económicas y nos hemos convertido en los países más desiguales del mundo, y donde la pobreza tiene otra dimensión. Es una pobreza que ya no es solamente por pobreza, sino por endeudamiento, la pobreza brusca. Como consecuencia de eso, Ecuador se encuentra ahora en la situación de que retornó a ser el país del siglo XX, dejando atrás el socialismo del siglo XXI que lo estaba llevando adelante Rafael Correa, y que en América Latina se había propagado gracias a Lula, Cristina Fernández, José Mujica, Evo Morales, Maduro, Chávez, Bachelet, pero que de pronto con la llegada de Donald Trump sufre un remesón y sufre una regresión, igual que la regresión
que sufrió Estados Unidos con Donald Trump, que pretendió volver a ser a Estados Unidos un país contaminante, porque Estados Unidos en el siglo XX surge como una potencia gracias al gran desarrollo de los motores de combustión y del acero, la producción de acero. Entonces eso hace que Estados Unidos se convirtió en el país más contaminante del mundo. Cuando llega Donald Trump, pretende revivir eso y regresa a los Estados Unidos al mismo problema que tenía antes, que era el problema del racismo, de la contaminación ambiental, y como consecuencia, pues, Estados Unidos ahora enfrenta una situación novedosa con Biden. Quiere cambiar la tecnología de combustión por la tecnología eléctrica de no contaminante, quiere cambiar la política migratoria y la política racista, y eso es la clave fundamental de los procesos que vive Estados Unidos. Pero en América Latina, en el caso de Ecuador, el triunfo de Guillermo Lasso viene precedido por un fenómeno importante: la traición de Lenín Moreno y la intervención directa de Estados Unidos en Ecuador, 2 bases militares en Ecuador, el manejo de la economía ecuatoriana, préstamos del Fondo Monetario Internacional, medidas del Fondo Monetario Internacional que fueron las que hicieron saltar el gatillo de la protesta en octubre del 2019, y luego la reconstitución del poder mediático que se había logrado disuadir o dispensar cuando Rafael Correa pues creó una ley de comunicaciones, distribuyó las frecuencias radiofónicas, distribuyó las frecuencias de televisión. El Estado manejaba un canal propio y los canales incautados, entonces tenía el Estado una gran presencia mediática. Pero llega Lenín Moreno, traiciona a Rafael Correa, devuelve el poder mediático a las clases ricas de Ecuador, a los banqueros en especial, y los banqueros logran retomar el poder. Y es por eso que llega Guillermo Lasso al poder, porque los banqueros recuperan los medios de comunicación y recuperan el manejo de la política financiera de Ecuador. Y esto es lo que hace que Ecuador haya regresado al siglo pasado. En el caso de Chile y Perú, la situación es más inmanejable. En el caso de Chile, porque es el país que tiene mayor cantidad de deudores de América Latina, a pesar de que tiene un nivel económico alto, y es el problema del manejo de los deudores, la protesta de los deudores. Gente que tiene más necesidades, pero al mismo tiempo tiene más deudas, a pesar de que tiene más salario. Y en cambio en Perú es el país de la sobreexplotación minera y de la sobreexplotación humana, donde no existe el empleo formal, donde no existe el trabajo formal. La informalidad se ha convertido en la forma de supervivencia del Perú, y Perú volvió a ser lo que se llama el país del saqueo. Desde la conquista española, el hambre de oro llevó a los conquistadores a la conquista y dominación del Perú, y Perú ha sido nuevamente el mayor proveedor de oro. Pero además ahora es un gran proveedor de cocaína, igual que Ecuador, igual que Colombia, y estas circunstancias hacen que nuestros países se encuentren bajo una absoluta dominación de Estados Unidos, porque Estados Unidos nos ha involucrado en la guerra a la cocaína, a la guerra al narcotráfico, y para eso ha puesto bases militares en Colombia, bases militares en Perú, bases militares en Ecuador, y controla al ejército, la policía, los medios de comunicación e inclusive las leyes y los jueces, porque cuando capturan a los narcotraficantes se necesitan sentencias y se necesita cárceles, y ellos no quieren que esas sentencias y esas cárceles sean en Estados Unidos, porque las prisiones de Estados Unidos son demasiado caras, y llevar a los narcotraficantes a los Estados Unidos significa un gran problema para Estados Unidos.
Entonces lo que quiere es que nuestros narcotraficantes sean castigados y aislados en nuestros propios países. Y para eso necesita un control político del Estado, y esa es la clave por lo cual Ecuador regresa a ser el país del siglo XX, porque Estados Unidos logra apropiarse de la justicia, el ejército, la policía y los medios de comunicación, y a través de la publicidad logra manipular nuestras elecciones. Muchas gracias.